Muchísimas gracias, Luries. Muy buenos días para todos los que se conectan a esta hora. Un saludo muy especial y agradecimiento a la Universidad Autónoma de Chiriquí, Facultad de Economía, por esta invitación. Muy interesante el espacio de apertura y, por supuesto, darle también el espacio al tema del quehacer educativo. Entonces, voy a presentar por aquí mi pantalla. ¿Me confirman que me están escuchando muy bien, por favor? Sí, correcto, se le Sí, lo escucha muy escucho. bien. Correcto, sí. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación en línea, ya que vamos a tener algo un poco interactivo, pues a propósito del título. Entonces, regálenme 2 segundos. Bueno, creo que ahí ya estamos viendo la pantalla. Bueno, la idea inicial de esta intervención es contarles un poco de la experiencia que hemos trabajado con la producción de contenidos educativos y también pues con la comunidad educativa, docentes y estudiantes, ¿cierto? Entonces, planteándonos un poco esta pregunta de cómo involucrar a los competimos como docentes también con otra pantalla, ¿cierto? Sobre todo ahorita con esta pandemia que nos ha hecho pues afrontar como ese gran reto de trasladarnos a la virtualidad y pues preguntarnos si en realidad estamos preparados. A nosotros históricamente, o digamos, nos han formado dentro de conocer el alto, el ancho y el profundo, ¿cierto? Las tres dimensiones, más no se ha profundizado más digamos, en otras disciplinas o más allá de la física, lo que sería el espacio temporal, que vamos hablando ahí pues como de la cuarta dimensión. Este tema del 5D o 5 dimensiones no lo vamos a trasladar mucho al tema metafísico como tal, ¿cierto? Es un concepto que he ido articulando a partir también de los conceptos de coaching y de bienestar mental que se ve en este caso, el 5D aquí, como lo estamos utilizando, es esa posibilidad también de tener en cuenta las condiciones espaciotemporales, pero también las condiciones emocionales, ¿cierto? Entonces, el cómo me comunico, el cómo pienso, el qué pienso, cómo aprendo, ¿cierto? Cómo funciona también nuestro cerebro y un poco viendo esa neuroplasticidad, ¿cierto? Es esa capacidad que tiene el cerebro de aprender, desaprender, ¿cierto? Y también modificar ciertos hábitos, ciertas rutinas y ciertos aprendizajes que a lo largo de la vida podemos recibir. Toda la vida nuestro cerebro está en constante formación, entonces por eso decimos que el cerebro tiene una plasticidad. Entonces es viendo este 5D pues como desde este punto de vista, ¿cierto? Es muy importante conocer asimismo por qué, cómo se comunican, cómo aprendemos también, hablando pues en el tema específico de los estudiantes, porque así vamos a estar más preparados para atender esas necesidades muy puntuales. Entonces, inicialmente tenemos que conocer, pues partimos como de esa necesidad, ¿cierto? Es esa necesidad educativa, pero también debemos enfocar esa necesidad educativa en unos objetivos. Y siempre estos objetivos deben estar muy enlazados a ese proyecto pedagógico institucional, ¿cierto? Tenemos, las instituciones educativas nos dan un horizonte muy claro con este proyecto, pero eso no debe quedarse solamente en la normativa y en la legalidad, ¿cierto? Debemos articularlo en el quehacer. Entonces esto nos lleva a darnos cuenta de qué elementos debemos tener en cuenta y con qué contamos también. Entonces así, pues
lo más importante es conocer un diagnóstico de la población o de esa necesidad puntual para poderla atender de la mejor manera, teniendo en cuenta pues como esa diversidad. Entonces, para arrancar, tenemos por aquí en pantalla, vamos a hacer una pequeña actividad interactiva con todos ustedes, los que están ahí conectados. Pueden ingresar a responder un par de preguntas muy rápidas para que miremos y profundicemos el tema del diagnóstico un poco. Entonces, estas preguntas son muy simples, no son nada en el tema académico. Obviamente, cuando las vayamos a ya realizar en nuestra población con nuestra necesidad pues más específica, obviamente pues las vamos a ir adaptando. Entonces tienen dos posibilidades de acceder, pueden escanear el código QR o pueden ingresar a www.menti.com y ahí introducen este código. Por ahí vemos que ya tenemos algunos participantes, entonces yo me voy a ir por aquí a esta pantalla para que vayamos viendo los resultados. Son unas preguntas muy sencillas. Aquí, claro, estamos viendo, bueno, el primero, ¿cómo haríamos un diagnóstico, cierto? Entonces hay que preguntar por gustos, por intereses, esas realidades a veces se vuelven más complejas, entonces también hay que, digamos, pretender conocerlas, ¿cierto? Entonces, en este caso estamos hablando del clima. ¿Qué clima preferimos nosotros? ¿Un clima frío, cálido, un clima más seco? Hay algunos que nos cuesta a veces trabajar en esa temporada cálida, aunque el solecito es muy rico para ciertos momentos. Entonces, bueno, acá tenemos la mayoría que prefiere los climas fríos y lluviosos. A nadie le gustan los climas secos. Bueno, por ahí ya vamos viendo que se va moviendo un poquito. Bueno, un 70% de la audiencia nos dice que prefiere el clima frío, lluvioso, un 19% cálido o soleado y un 10% templado o seco. Vamos a ver si tenemos a alguien más que vaya a votar por ahí. Entonces nos vamos a la siguiente pregunta. Bueno, aquí, por ejemplo, también era una para colocar nuestras prioridades. Acá tenemos, bueno, ¿dónde consideramos que nos desempeñamos mejor? Entonces tenemos los deportes, está en primer lugar. Bueno, también ahí muy reñido con el pensamiento lógico-matemático. En tercer lugar, las artes. Cuarto, la escritura. Quinto, expresión corporal. Y sexto, oratoria. Entonces, más o menos, bueno, ahí tenemos a la mayoría con pensamiento lógico-matemático, ¿cierto? Muy esperado, pues, sobre todo en la Facultad de Economía. Muy importante, ¿cierto? Bueno, entonces ahí vamos viendo, efectivamente, primero y segundo lugar para pensamiento lógico-matemático y los deportes. En tercero tenemos artes, seguido por escritura, expresión corporal y la oratoria. Entonces aquí, digamos, en este diagnóstico es muy importante también que nosotros empecemos a indagar por esos intereses, también esos conocimientos, que saben de pronto del tema que vamos a orientar o de lo que vamos a tratar en la sesión o en las diferentes sesiones que nos vayamos a encontrar con los estudiantes, con compañeros, ¿cierto? Esto no solamente es como desempeñando un rol docente-estudiante, sino que también podemos tener una construcción colaborativa de los aprendizajes. Bueno, por acá quedó entonces pensamiento lógico-matemático, los deportes, artes, escritura, expresión corporal y oratoria. Entonces, bueno, nuestra audiencia, ¿cierto? En promedio la mayoría de nuestra audiencia se siente mucho más cómoda con actividades de pensamiento lógico-matemático. Bueno, los deportes y las artes ya están por ahí más reñidos. Vamos a ir a la siguiente, a ver si tienen... La educación, si tienen preguntas, claro, ¿la educación en 5D la puedo aplicar en cualquier materia? Sí. Digamos que acá lo que vemos es un concepto
que nosotros podemos empezar a articular con cualquier disciplina que nosotros desempeñemos. Es decir, nosotros es muy importante que conozcamos cuál es la población con la que vamos a trabajar, ¿cierto? En qué contexto se mueven, cuál es, digamos, también su actividad económica, la comunidad a la que pertenecen, un poco el tema religioso. A veces se vuelve pues como muy complejo de manejar, pero es importante, digamos, tener como ese conocimiento para, como les digo, pues también podernos enfrentar y hacerle frente pues a la necesidad puntual educativa de aprendizaje que tengamos. Bueno, por acá no tenemos más preguntas. Voy a volver entonces a la otra pantalla. Listo, acá estamos viendo de nuevo la presentación. Sí, ahí se observa la presentación. Perfecto, listo. Entonces, bueno, este pequeño ejercicio era también con la idea de que viéramos eso, la importancia entonces de ese diagnóstico nos va mostrando entonces a qué nos estamos enfrentando, ¿cierto? ¿Cuál es la diversidad que nos vamos a encontrar, ya sea en ese aula de clase o en el grupo de trabajo? Entonces, como veíamos, hay unos que son muy buenos para el pensamiento lógico-matemático y no tan buenos para la oratoria, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos, tenemos que empezar a generar esas soluciones o esas estrategias para esa población que no se siente tan cómoda desarrollando unas u otras actividades. Entonces, es muy importante aquí pues conocer quiénes son esos actores, ¿cierto? ¿Quién soy yo como orientador o como facilitador del proceso también? ¿Cuáles son mis expectativas y mis intereses? Y cómo actuar, ¿cierto? Ese diagnóstico nos va a permitir generar, tener pues como ese insumo para poder abordar el proceso. Entonces aquí estamos hablando de qué, de un plan de trabajo, de un cronograma y de una proyección de unos recursos necesarios, ¿cierto? Esto básicamente es lo que nosotros debemos tener en cuenta para poder, digamos, ser muy pertinentes, ¿cierto? Eso es lo que buscamos, ser pertinentes, porque entonces acá estamos buscando que alejarnos de ser una pantalla más que nuestros estudiantes o nuestros interlocutores pues fácilmente pueden indagar a través de YouTube con tutoriales que hay de todo, ¿cierto? Desde cómo clavar una puntilla hasta resolver las ecuaciones de Newton y de Einstein, ¿cierto? Entonces todo lo vamos a encontrar en Internet. ¿Cuál es el valor agregado que nosotros también como facilitadores estamos otorgando a esta audiencia, ¿cierto? Hablamos pues de audiencia eh, cuando interactuamos con la pantalla, ¿cierto? Las personas que nos escuchan, las personas que interactúan también con nosotros cuando estamos en este quehacer o en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces esto nos lleva aquí a conocer, yo traje por aquí, digamos que reciclé un material que se llama la taxonomía de Bloom. Él más o menos en el 56, en el 56, imagínense, planteó como unas habilidades muy importantes alrededor del conocimiento, ¿cierto? Nosotros las dividí en dos colores, como en dos grandes grupos. Nosotros actualmente estamos dando el salto a los pensamientos de orden superior, ¿cierto? Para la taxonomía de Bloom. Entonces él plantea que nosotros tenemos dentro de ese conocimiento, vamos desarrollando unos pensamientos de orden inferior y unos pensamientos de orden superior. Entonces, ¿cuáles son esos pensamientos de orden inferior? Recordar, comprender y aplicar, ¿cierto? Que son esas competencias y habilidades básicas que conseguimos desde que aprendemos a leer, a hacer una consulta, a entender el significado de las palabras y a utilizar esa información para interactuar con nuestros pares. Entonces, digamos que el gran reto, uno de los grandes retos que se ha presentado, porque esto no es nuevo, sino que
digamos, en el tiempo, en estos últimos 18 meses, nos ha obligado la pandemia a explorar esos otros caminos que ya estaban propuestos. Como les digo, un planteamiento desde 1956 que este autor hacía para el tema de cómo nosotros, analizando cómo nosotros aprendemos y accedemos a ese conocimiento. Entonces, digamos que esto pues lo que hace es volverse mucho más importante y hacernos dar cuenta que si bien podemos realizar muchas actividades desde la virtualidad, pues necesitamos también eh, estos primeros pensamientos de orden inferior, pues necesitamos irlos nivelando, ¿cierto? Nosotros desde el primer nivel, desde preescolar, desde primaria, vamos desarrollando esos mismos niveles. Entonces, el recordar siempre lo vamos trabajando, ¿cierto? Solo que a medida que vamos subiendo de nivel educativo, pues digamos, las actividades o los ejercicios se van haciendo más complejos. No es que vayamos avanzando y entonces ya vamos dejando de hacer todas estas actividades, sino que las vamos acumulando y pues vamos aumentando el nivel de complejidad. Entonces, el reto que se nos presenta también, y muy rápidamente lo debemos solucionar o lo debimos solucionar, es cómo pasamos del recordar a comprender y aplicar al analizar, evaluar y crear, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante que vayan muy articulados, porque si yo recuerdo pero no analizo, entonces no estoy, digamos que no estoy cumpliendo como con el ciclo ideal para yo en realidad apropiar ese conocimiento, para yo decir que aprendí, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos estado muy acostumbrados a que es una formación a través de la memoria, ¿cierto? De la repetición, que son importantes, ¿cierto? Son muy importantes, pero también el quehacer, ¿cierto? La práctica. Aquí es donde el conocimiento se me va volviendo más significativo. Es cuando ya empezamos a decir, esto que aprendí me sirve para esta situación de la vida cotidiana o para resolver este problema o para aprender a hacer el presupuesto del mercado mensual de la casa, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es empezar a identificar y mm, ayudarle, a permitirle a nuestros estudiantes también que vayan generando como esos niveles hasta llegar a un pensamiento de orden superior, ¿cierto? Entonces, miremos que acá el recordar, pues digamos que acá ya estamos recordando o leemos el material o construimos en el aula de clase o en la sesión virtual con el docente, con los compañeros, pero ¿qué pasa con eso que debemos recordar, cierto? ¿Cómo más podemos transformar toda esa información? Entonces vamos pasando por el tema de la comprensión y de la aplicación, que aquí es un poco la práctica, ¿cierto? La evaluación que nos hacen en el aula, pero también esas otras competencias de análisis, evaluación y crear, ¿cierto? De autoevaluarme, ¿cierto? El análisis también de la información, eso para qué me sirve, cómo afecta el contexto, lo puede utilizar de qué manera, ¿cierto? Entonces miren que acá nos empiezan a servir muchos esos otros insumos del diagnóstico que tenemos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, población que vive en una zona rural, ¿cierto? Que para llegar a la escuela o al colegio se deben desplazar, tomar varios transportes, qué sé yo, entonces es diferente a un estudiante, por ejemplo, que viva en la ciudad, pero que su mamá trabaja, su papá también, entonces de pronto se queda es con los abuelos, entonces tiene una formación diferente. ¿Cierto? Hay un impacto distinto, ¿cierto? Nuestro núcleo familiar, nuestro contexto, nuestra comunidad, el barrio donde vivimos también es muy importante. Si estamos cerca de hospitales, de instituciones públicas, militares, de policía, ¿cierto? Todo esto va haciendo un impacto, cómo se mueve esa comunidad también donde vive. Entonces, digamos que acá es independiente cada análisis y cada evaluación y creación que se pueda hacer, ¿cierto? Aunque obviamente en el aula de clase pues se encuentran para una construcción más colectiva. Pero entonces también es eh, realizar esas inferencias, ¿cierto? Esas conclusiones también a las que nosotros podemos llegar, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se presenta este fenómeno? ¿Cierto? ¿Por qué en mi zona, digamos, estoy más en riesgo porque vivo en una zona rural, entonces estoy
más expuesto de pronto a una inundación, a un derrumbe, ¿cierto? Muy diferente a los riesgos que una persona de la ciudad tenga, ¿cierto? Entonces, aquí digamos que ya empezamos a segmentar. El tema de la evaluación es muy importante porque nos permite también ese reconocimiento. Si nosotros estamos hablando de conocer cuáles son los intereses de los estudiantes, pues también es muy importante que ellos estén conscientes de eso, que quieren, que buscan, que esperan también de ese proceso formativo, ¿cierto? Entonces, muchas veces yo estoy aquí porque me tocó, porque es que es obligatorio, porque necesitamos, ¿cierto? Los títulos, porque necesitamos el diploma para conseguir un trabajo más adelante, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero más allá es, ¿por qué es importante? ¿Por qué se plantea la importancia de la educación de X o Y manera, ¿cierto? Que estamos viendo cómo se puede transformar, que ya no solamente es la infraestructura de concreto, sino que un ambiente virtual de aprendizaje también puede darse de manera muy significativa a partir de mi casa, ¿cierto? O desde un espacio de trabajo colaborativo, de coworking, donde llego y realizo unas actividades muy puntuales y me voy y sigo con el resto de actividades en otros lugares, ¿sí? También se genera ahí un aprendizaje. O también, ¿no? Cuando los espacios de Internet se vuelven ese espacio virtual de aprendizaje, ¿cierto? El aprendizaje autodirigido. Nos gusta ver videos, me gustó este tema de las manualidades, entonces también como esos otros conocimientos empiezan a integrarse, no solamente los conocimientos académicos, entonces es tener como esa conciencia un poco, ¿cierto? Si nosotros estamos hablando de una educación en 5D, pues también es muy importante que nuestros estudiantes o nuestros equipos de trabajo pues estén conscientes de eso, ¿cierto? ¿Qué queremos? ¿Cuáles son? ¿Para qué nos sentimos también más fuertes, ¿cierto? Y aprender a decirlo, aprender a reconocer, no sé esto, pero lo puedo aprender, estoy en proceso de formación, pero te puedo enseñar también otra cosa. Entonces, todos tenemos algo que aprender, pero también algo que enseñar. Y siempre es muy importante que nosotros nunca nos olvidemos de esa posición de estudiante, sobre todo como docentes. Es siempre estar como en constante actualización. Y ahorita, digamos, el papel del docente se va transformando hacia ese tutor también que nos ayuda a fortalecer esas habilidades y esas competencias para la vida, ¿cierto? Pero no hay mayor aprendizaje que también el que podemos generar con el ejemplo, ¿cierto? Entonces, muy consecuentes y muy coherentes también con lo que estamos promoviendo, pero también con lo que estamos haciendo, ¿cierto? Muchas veces es el ejemplo el que va mostrando, entonces a veces si nos preguntamos por qué los estudiantes no participan, por qué son tan pasivos, o por qué son tan callados, o por qué para coger el celular y mantener en TikTok todo el día así si se les posibilita tanto, qué tiene eso, entonces empezar a mirar esos elementos, ¿cierto? ¿Qué tiene ese audiovisual, ¿cierto? Alejándonos un poco de lo efímero y lo banal de pronto que nos pueden presentar esas redes sociales, sino viéndolas como esas herramientas también y como esas posibilidades comunicativas y expresivas, ¿cierto? Entonces, aparte de lo efímero y lo rápido que es, porque ya todos estamos es haciendo como un scroll constante en las pantallas, entonces, aparte de eso, es ver cuáles son esos elementos también que llaman la atención ahí, por qué la gente se queda tanto tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, en este punto, las redes sociales y los medios digitales también están utilizando todos esos intereses de nosotros a través de qué, del algoritmo, a través de cuánto nos demoramos nosotros navegando, cuántas veces hicimos clic, si nosotros tuvimos alguna reacción ahorita con estos sensores de los celulares que siempre nos están como observando con esa cámara frontal y ese sensorcito que tiene ahí, que no lo podemos cubrir porque de una el celular nos saca una alerta, ¿cierto? ¿Por qué? Siempre estamos registrando esas reacciones, esos movimientos, o la notificación del celular de eh, la notificación de salud, de cuántos pasos dimos en el día, de cómo está nuestro pulso, ¿cierto? Nos están escaneando completamente y todo el tiempo. Entonces, eso también hace parte de cómo ellos saben cómo funciona nuestro cerebro, cómo reaccionamos y cómo generan también esos espacios donde nosotros nos empezamos a quedar enganchados. Y cuando menos pensó, entonces TikTok, Instagram o en la que más utilicemos y ya pasó media hora, una hora y se nos dilató el tiempo en la tarea porque
también hicimos el paréntesis ahí para mirar una cosita y mentiras, que se fue, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos enganchamos tanto? Y es precisamente porque conocen también esa posibilidad cerebral que nosotros tenemos de los intereses, de lo que nos gusta, entonces ahí nos tienen enganchados también con el mensaje que nos mandan, ¿cierto? El color que nos muestran, el movimiento, entonces lo rápido, lo efímero, nos hacen siempre creer que nos estamos perdiendo algo. Entonces, sobre todo ahora es muy importante que estas habilidades pues se fortalezcan mucho más, porque esto va a generar que un pensamiento crítico y unos consumidores, como somos todos, ¿cierto? Pero unos consumidores críticos también de esas pantallas y de esa información. Entonces, hay muchas actividades que se pueden proponer para generar este tema de, sobre todo, análisis, evaluación y creación. Pues lo de recordación, comprensión y aplicación son las actividades que, digamos, tradicionalmente realizamos en el aula, ¿cierto? Las exposiciones, la producción de textos, eh, los cuestionarios, las trivias, los test, ¿cierto? A veces también en el aula, no sé si a ustedes les tocó tanto como acá en Colombia teníamos el de alcanza una estrella, más o menos era hacer como preguntas un poco de cultura general o de la materia específica, ¿cierto? Entonces sacaba la pregunta secreta y el grupo que lo respondiera pues se ganaba las estrellitas y ya eso iba pues como contando con la nota del profe. Entonces, ¿qué hacemos con esas otras actividades, cierto? Eso nos arrojó unos resultados, entonces nos vamos a esos pensamientos de orden más superior. Entonces, ¿cómo analizamos, cómo autoevaluamos o cómo evaluamos nuestros procesos, a nuestros pares, también el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo creamos? Entonces, aquí se ve un poco la producción de textos, por ejemplo, no varía, ¿cierto? Sino que tenemos nuevos mecanismos para producir un texto. Entonces estamos produciendo un texto también cuando estamos haciendo un podcast o cuando hacemos un video, por ejemplo, ¿cierto? Porque a eso también hay que escribirle, hay que hacerle una planeación, hay que generar tal vez un guión, depende pues de la complejidad del contenido que vayamos a generar. Entonces miren que aquí estamos reuniendo también esas competencias, por ejemplo, en la fabricación de un video o de un podcast que ahorita también están como en furor. Pero también, ¿por qué? Porque nos permiten tener esa información ahí almacenada para ir en cualquier momento a ubicarla y poderla recordar, ¿cierto? Y ahorita pues con el tema de los podcasts, vemos que foros, conversatorios, entrevistas, reflexiones, contenidos largos, cortos para todos los gustos, noticiosos, contenidos también mucho de bienestar mental, que era un tema un poco tabú, ¿cierto? Se convirtió en un tema tabú porque creemos que el estrés es como efímero, como, ay, usted se estresa porque esas bobadas, no se estrese, relájese, ¿cierto? Pero en realidad el estrés es una enfermedad, ¿cierto? Entonces es reconocer también esas nuevas condiciones también a las que nos debemos enfrentar, digamos que no tan nuevas, sino que ya se resaltaron, como lo decía ahorita hace un momento. Entonces, existen muchas actividades que nosotros podemos realizar con nuestros estudiantes para fortalecer también estos otros pensamientos, para que en realidad nosotros ese pensamiento de orden inferior inicial, que es la recordación, pues en realidad podamos generar como todo el ciclo y llegar a la creación también de, bien sea pues de contenidos, o de espacios también que nosotros nos permitan fortalecer esos aprendizajes. Entonces, ya es como nosotros empezamos a generar, por ejemplo, en la creación. Entonces, digamos, asistimos a una charla o a una conferencia, pero entonces a partir de eso yo también puedo generar, ¿qué? Un conversatorio con mis compañeros, vamos a hacer una trivia de preguntas y respuestas, voy a escribir un artículo, ¿cierto? A partir de algo muy puntual que aprendí, ¿cierto? Entonces es también cómo podemos modificar esos contenidos. Entonces eso todo no lo va brindando esa crítica que nosotros tengamos también como consumidores. Somos consumidores también de pantalla, ¿cierto? Productores y consumidores. Entonces aquí hay un concepto que es el de prosumidor, ¿cierto? Porque producimos contenidos, la web
2.0 y 3.0 nos ha permitido eso, ¿cierto? Entonces, los blogs, las redes sociales para contar y decir lo que nos plazca, de la manera que nos plazca, hay unas que ya van teniendo más control de eso, ¿cierto? Es algo también que se empezó mucho a ver desde el año pasado y es cómo se van a controlar ciertos mecanismos también de esos medios digitales y de esas plataformas que no están muy reguladas, ¿cierto? Entonces, aquí vamos viendo cómo se va fortaleciendo sin dejar de utilizar esas otras competencias iniciales, ¿cierto? Entonces, me voy a devolver por aquí, les voy a mostrar un poco, ya vamos por acá, les voy a mostrar un poco un poco cómo se integró la taxonomía de Bloom, ¿cierto? Con nuestros estudiantes, pues yo no les dije, chicos, vamos a usar la taxonomía de Bloom para que ustedes conozcan cuáles son los aprendizajes de orden superior y de orden inferior, porque pues quedarían ahí como sin saber qué hacer, ¿cierto? Entonces, de una vez nos vamos a identificar esos enunciados también de producir, de recordar, de pueden empezar a modificar, entonces ahí ya uno va diciendo, bueno, podemos trabajar trabajo colaborativo, ¿cómo trabajamos trabajo colaborativo? ¿Cómo generamos esas competencias digitales, cierto? Que es algo que no he mencionado, pero pues que supremamente importante, sobre todo ahorita, ¿cierto? Entonces, digamos que la competencia digital no es solamente el uso y el manejo de una herramienta, es también la información, cómo la estamos, qué tratamiento le estamos dando a la información. Quien hacía la exposición ahorita anterior, el doctor nos indicaba también, es muy importante ahorita siempre respetar mucho el tema del tratamiento de datos, de esas regulaciones, ¿cierto? Porque nosotros en realidad todavía no sabemos el alcance que tiene la información que nosotros estamos dejando en la nube. Entonces, se hace supremamente importante que desde el inicio pues nuestros estudiantes sepan también a qué se están enfrentando, conociendo o trabajando en las pantallas, ¿cierto? Entonces, hace, no sé, 3 años les preguntaba yo a mis estudiantes en un momento qué pensaban de las redes sociales y si consideraban que, por ejemplo, uno podía aprender a partir de las redes sociales. Realmente la mayoría de las respuestas fueron no, no podemos aprender, ¿cierto? Todavía se veía mucho simplemente me meto para navegar, para gastar un poquito de tiempo, para ver qué está haciendo mi compañero, para ver qué planes hay el fin de semana, o para mirar a X o Y persona cómo les fue con su historia, no sé, de amor, de familia, de cocina, ¿cierto? Solamente como que era muy social, ¿cierto? Precisamente, muy social, muy de interactuar, de mirar qué está haciendo el otro, pero pues social en la virtualidad, porque poca interacción física. Ahorita yo diría que si hacemos esa misma pregunta, pues los estudiantes van a tener muchas más herramientas con que responder que sí es posible educarnos a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos con un pensamiento crítico y somos unos consumidores, digamos, responsables de lo que estamos viendo, ¿cierto? Respetamos el tema de derechos de autor, que también es muy importante. Entonces, se tiene como una fea cultura a veces de es que está en internet, entonces es libre, ¿cierto? Entonces eso nos puede acarrear muchísimos inconvenientes, pero creo que ahorita estamos transitando eso, de reconocer esa importancia también que tienen los medios digitales y que los podemos empezar a ver también como una herramienta que puede potenciar los aprendizajes, es decir, no podríamos, por ejemplo, estar aquí nosotros, yo desde aquí, desde Colombia, eh, orientando este espacio, ¿cierto? Y digamos que es una fortuna poder compartir estos espacios y poderlos compartir entre comunidades también, entre la comunidad académica internacional. Es muy interesante, ¿cierto? Entonces aquí vamos viendo cuáles son esos puntos en común que tenemos y esa potencialidad también que tenemos de los medios digitales en general. Bueno, para no alargarme mucho más, les voy a mostrar aquí unos espacios. Bueno, inicialmente había una de las asignaturas que orienté en algún momento, era ciencia, tecnología y sociedad.
Los estudiantes pues aquí debían fortalecer el manejo de las herramientas ofimáticas, aprender sobre trabajo colaborativo, medios digitales, herramientas y pues por supuesto conocer y reflexionar sobre el impacto de la tecnología en la sociedad, ¿cierto? Cómo la tecnología también nos permitió muchos cambios, ¿cierto? Y cuáles fueron esos cambios propiciados. Hay una unidad también dentro de uno de los ciclos que orientábamos el tema de lenguaje y producción audiovisual, ¿cierto? Una de las unidades de trabajo. Entonces, como la producción audiovisual a veces es un poco dispendiosa, es un trabajo bien interesante de hacer, pero hay que planear, es muy exigente en el tema de la planeación y del trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque nosotros en la producción audiovisual tenemos básicamente tres etapas: la preproducción, la producción y la postproducción, ¿cierto? Entonces en la preproducción es donde nosotros indagamos dónde, cómo, con quién, cuándo, a qué hora, ¿cierto? Vamos a realizar esa producción, ¿cierto? ¿Qué tipo de producción? ¿Cómo vamos a preparar? ¿Qué se va a decir? Si se va a decir algo, si va solamente imagen, si va animación, si solamente, ¿cierto? Entonces ahí definimos todo. Entonces empezamos a trabajar, ¿qué? El tema de guiones, el tema de textos, el tema de formatos, también de presupuestos, utilizando las herramientas ofimáticas. Entonces, inicialmente para sacar este trabajo fue uno de los primeros temas que tratamos para hablar producción audiovisual, y es el lenguaje audiovisual y los géneros del cine, para que entonces los muchachos empezaran a conocer también cómo podían enfocar su historia. Entonces, trabajamos aquí, pues, digamos, el tema de la unidad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, producción audiovisual, vimos todo el lenguaje audiovisual, es decir, lo que son planos, las tomas, el tema de la iluminación, dónde ubicamos la cámara, cómo hacemos el movimiento de la cámara, un poco, pues, como conocer este tema del lenguaje. Entonces, ¿qué es un plano, cierto? Que es, pues, como el encuadre que nosotros vamos a utilizar en la imagen. Y por supuesto los géneros, ¿cierto? Entonces vimos también los géneros del cine y nos enfocamos trabajando algunos directores. Entonces, en este caso traemos, bueno, ¿cómo se realizó? Esto es una infografía que se realizó también durante la clase. Entonces había un momento de consulta, ¿cierto? De indagar cuál es la información, cuáles son los géneros cinematográficos, cuáles son de pronto los directores más conocidos y cuáles son esas características muy puntuales de esos géneros. Entonces hay un momento de esa consulta, ¿cierto? Entonces miren que ahí empieza también como a desarrollarse varias competencias ahí. También el tema de herramienta digital, hicimos la infografía en la herramienta Canva, que nos permite también hacer muchos elementos. Entonces estos durante la clase empezamos a conocer cómo manejamos la herramienta, dónde están, cómo se usa, cómo podemos colocar el texto, imágenes traídas desde nosotros mismos o recursos también que nos ofrezca la misma plataforma. Entonces así se empieza a hacer un trabajo de construcción. El trabajo colaborativo, ¿cómo lo hacemos? Entonces, si tenemos un grupo de trabajo, varios van a trabajar en la misma plantilla que se está utilizando en Canva. Entonces, en este caso, para el cine de acción o el cine bélico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí también entonces estamos midiendo que el uso de las herramientas ofimáticas. Las herramientas ofimáticas no solamente se reducen a una aplicación para realizar textos, ¿cierto? Para no decir acá una muy puntual, o al procesamiento de datos, o al trabajo con las presentaciones y las exposiciones, sino que vamos entonces mirando varias herramientas que nos permiten también fortalecer, en este caso, el trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, esta infografía fue hecha en trabajo colaborativo por los estudiantes. Entonces ya cada uno presentó su herramienta y hacían una exposición del director de cine correspondiente. Entonces nos íbamos desarrollando las demás unidades con miras a la última gran unidad, que era producir
un audiovisual, ¿cierto? Ya fuera documental o fuera de ficción, narración, crónica, ya entonces con los estudiantes pues se hace, se negocia un poco ahí, también conociendo dónde se sienten más cómodos. Entonces aquí empezamos a seleccionar cuáles son esos, como esas habilidades puntuales que ellos ya tienen. Entonces hay unos que fueron muy buenos para el manejo, por ejemplo, de la plataforma Canva, pero cero o poca redacción, ¿cierto? Entonces había otro compañero que era mejor para el tema de la oratoria, para el tema de la escritura, entonces organizaba un poco como las ideas de los compañeros y ahí todos iban aportando y organizando pues como los elementos, ¿cierto? Entonces elementos gráficos, cómo también componemos. Entonces hay un poco de competencias que se empiezan a trabajar por ahí, que van implícitas, que no tienen que estar, digamos, dentro del objetivo de la clase inicial cuando nosotros llegamos a contarles qué vamos a desarrollar con los estudiantes, sino que ahí mismo, como veíamos en esa taxonomía de Bloom con los enunciados, pues se van desarrollando también otras habilidades. Asimismo, entonces, con la comunidad educativa, como les decía, profes y estudiantes, también empezamos a hacer un trabajo a partir de ese diagnóstico o de esa necesidad inicial. Realmente no tuvimos como mucho tiempo de hacer un diagnóstico, pero pudimos conocer cuáles eran de pronto las complicaciones que teníamos, ¿cierto? Cuál era también el nivel de competencias digitales que tenían algunos docentes. En la población que he atendido, varía mucho, entonces tenemos jóvenes desde los 15 años, pero también tenemos jóvenes adultos y más adultos hasta los 70 años que pueden desarrollar o digamos, ingresar al instituto a terminar sus estudios. Entonces, digamos que es muy importante también ese conocimiento de cuáles son también las posibilidades de nuestros estudiantes y de nuestros docentes, porque si nosotros estamos promoviendo en nuestros estudiantes unas competencias que nuestros docentes todavía no manejan, pues difícilmente, ¿cierto? Porque entonces aquí no veríamos el ejemplo. Entonces así, pues empezamos también una especie de formaciones con los docentes, entonces a los docentes también fortalecemos las competencias digitales, las plataformas, el manejo de las plataformas que utilizamos en la institución, plataformas educativas y apoyamos todo el tema de la producción de contenidos. Ahorita con la pandemia, pues el tema del video, ahora sí, muchos estaban como, no, no me gusta, no me gusta la cámara, me da pena, yo no sé hablar, yo hablo muy pasito, me pongo muy nervioso, etcétera, etcétera, pero ahorita pues nos tocó, ¿cierto? Entonces empezamos a ver un poco también esas capacidades de los profes, a unos les quedó gustando, otros más bien dicen, no, yo prefiero seguir preparando mi clase o hacer, hay unos que son mucho más prácticos, entonces más de hacer, de tener los elementos didácticos ahí a la mano, entonces se complica un poco, entonces hay que buscar también cuál es la herramienta. En este caso nosotros tenemos también una modalidad que es la Escuela de Artes y Oficios, acá son unos cursos de cocina, de belleza, de manualidades. En este caso les voy a pasar un rapidito el video del profe. Es el profe, me confirman si están viendo la pantalla del video, por favor. Sí, se observa la pantalla de videos. Perfecto. Entonces, él es el profe Jacobo, es uno de nuestros profes de los talleres de cocina. Entonces, como vemos, pues él adaptó la cocina de su casa también para regalarnos una receta. Entonces, empezamos a hacer este tipo de contenidos también para acompañar a nuestra comunidad, a los estudiantes, también a los docentes, ¿cierto? Y a la comunidad pues administrativa en general. Entonces, semanalmente se hacían unas recetas rápidas con el profe. Muy buenas tardes, de parte de Confamiliar les queremos compartir una receta con pasta. El día de hoy vamos a utilizar pasta tradicional tipo tornillo, vamos a un poco de vino blanco bien salteado. Entonces, recuerden que entrando ya nuestra pasta, hay que colocarle el vino
y lo dejamos evaporar el alcohol. Posteriormente le colocamos la leche, le damos alrededor de... Bueno, ahí más o menos, ¿qué hacíamos, cierto? Entonces, como estábamos en confinamiento, entonces los profes grababan con sus celulares generalmente y ya nos enviaban el video al centro de recursos. Con el equipo de trabajo lo organizábamos y le colocábamos la titulación. Como ven, son unos videos básicos, ¿cierto? No tienen pues así como la elaboración, la superproducción audiovisual, pues porque entendíamos también en el momento en que estábamos pasando, ¿cierto? Entonces, sin embargo, los profes también muy dispuestos empezaron a generar sus contenidos y digamos los que se sintieron pues más cómodos trabajaban los videos, los otros digamos un acompañamiento más a nivel de teléfono, de chat, ¿cierto? De correos electrónicos, pero siempre pues como el acompañamiento. Por eso acá es tan importante identificar cuáles son esas habilidades también con las que nuestra población se va a sentir mucho más cómoda. También con los profes empezamos a trabajar que unos talleres para los profes pues también que su tiempo lo permitiera. Empezamos a trabajar unos talleres para la realización de podcast, entonces un poco de técnica vocal, un poco también de cómo manejamos los planos, de unas recomendaciones para mejorar la calidad de los videos, la orientación, ¿cierto? Entonces muchos al inicio nos mandaban unos videos verticales y otros horizontales y era pues un despelote para poderlos organizar, pero entonces digamos que ahí empezamos como a transitar ese fortalecimiento de las competencias de los docentes. Me voy a devolver por aquí. Esta pantalla, bueno, ahí más o menos veíamos la receta, ¿cierto? Yo les comparto el material ahí que les quede el enlace también a la receta si la quieren realizar. Esto también es lo interesante de todos esos contenidos que van quedando ahí, ¿cierto? Que ya estamos hablando también de una formación sincrónica y asincrónica, ¿sí? Entonces los contenidos pues los vamos a poder conservar, volver a ellos, ¿cierto? Entonces hacer ¿qué? Un repaso o un recordatorio de esas primeras competencias básicas, ¿sí ven? Aquí, este es muy especial, este es un trabajo que se hizo en una de las producciones audiovisuales de los estudiantes. Ellos realizaron un videoclip, entonces adaptaron una canción. Este sí no está en internet porque por el tema de derechos de autor no se puede subir porque fue una canción adaptada, entonces ellos le hicieron el video musical. Bueno, también les voy a mostrar un pedacito como para no mostrarlo todo. Los chicos hicieron toda su producción, ellos llenaron los formatos, hicieron el tema de los llamados, pasaron una programación y nos contaron pues dónde iban a grabar, ¿cierto? Entonces, este es un parque que queda cerca de la ciudad, se llama es un lago muy grande que hay, tiene actividades para hacer actividades recreativas, escuelas deportivas, bueno, ¿cierto? Entonces, los chicos editaron este video, ¿cierto? Entonces ahí vemos el trabajo, los planos. Ese plano también lo trabajamos, el que estamos viendo en este momento, que es un plano subjetivo, ¿cierto? Que nos muestra una persecución, una situación difícil a la que los personajes se enfrentan, ¿cierto? Entonces acá vemos una situación pues como de pareja, que llega la chica, lo ve con otra chica y bueno, entonces ahí vemos lo que pasa. Los estudiantes completamente hicieron la edición, los planos, entonces digamos estas inducciones que se hacían con ellos para que los cortes quedaran, ¿cierto? Que quedaran unas transiciones amables, entonces vemos el plano detalle, vemos también el color, ¿cierto? El color en el video, eso también nos va diciendo cositas, nos envía mensajes, entonces también ver cómo los chicos inician pues como con estas planeaciones, ¿cierto? Parten viendo y conociendo cuáles son los géneros, cuáles son los planos, cómo pueden hablar también y cómo van haciendo esa construcción y ese hilo de la historia.
Entonces acá vemos pues la utilización de diferentes planos y movimientos de cámara, ¿cierto? Planos de detalle. Hicieron varios trabajos, también adaptaron unos cuentos muy interesantes de Andrés Caicedo, un escritor colombiano ya fallecido, pero también que escribió mucho pues en su tiempo para jóvenes. Eh, entonces esta es pues como una de las construcciones, ¿cierto? Entonces, bueno, una historia de amor y un corazón roto por ahí también. Me voy a devolver por acá para mostrarles otro material. Por aquí tenemos, bueno, este sí lo vamos a escuchar, creo que casi todo. Bueno, este es otro de los proyectos que tenemos, es la elaboración pues, de podcast sobre todo, a través de la emisora del Instituto Confamiliar. Entonces, esto es un proyecto que iniciamos también, pues con esas formaciones y con esos trabajos y los talleres con los estudiantes y los profes. Hay profes que también dentro de sus unidades nos dicen, Caro, estoy trabajando en géneros literarios o estoy trabajando géneros informativos también trabajan mucho, es que vamos a hacer una feria de la ciencia, es que vamos a hacer unas presentaciones, es que los chicos van a hacer un noticiero, ¿cierto? Entonces, muchos docentes dentro de su programación nos piden mucho apoyo. Entonces, por ahí salieron algunas ideas y unos docentes que estaban muy interesados en generar contenidos. Entonces, pues también teniendo la posibilidad del equipo de trabajo, que también son colegas mías, entonces generamos pues un proyecto para esa producción y apoyo de contenidos. El otro año esperamos también no solamente tener podcast, sino transmisiones en vivo, montar pues la emisora como tal nuevamente en la página web de la institución y empezar a generar como les digo, transmisiones pues en vivo y en directo. Y que los contenidos se puedan también desarrollar a través de los contenidos que se incluyan en la emisora. La fórmula. Tenemos la fórmula para que sigas conectado. Naveguemos con la brújula de la Fórmula Radio, los martes y jueves después del boletín de la tarde. Recorridos del rock con Rockeando Ando. Miércoles a las 4:30 p.m. en la Fórmula Radio. Escuchas música pop en la Fórmula Radio. La Fórmula Romántica. Nueva música, Nuevos ritmos. otros sonidos. Conócelos En la Fórmula Radio. Escuchas música alternativa en la Fórmula Radio. Somos la alternativa. Escuchas la Fórmula Radio. tenemos la fórmula que te conecta con el medio ambiente. Ecovibras. Martes, jueves y sábado en las tardes de la Fórmula Radio. Bueno, ahí teníamos más o menos los contenidos. Todas estas voces que ustedes escucharon son voces de docentes y estudiantes. Entonces ellos empezaron también pues como ese proceso. Difícil es iniciar realmente porque todavía sufrimos como de pánico escénico un poco, pero digamos que ahí es que se va haciendo esa transformación en la práctica, ¿cierto? Arriesgarnos a hacer. Entonces, los docentes, digamos que se hicieron unos pilotos, se sacaron unos contenidos también, unos puntos de interés que ellos querían y pues por supuesto que también estuvieran alineados a esos objetivos educativos que nosotros teníamos. Entonces, por acá también, dentro de esa formación docente,
buscamos que un poco llegar a esto, ¿cierto? Y es que el docente también sea una especie de productor de ese contenido, de presentador, ¿cierto? Entonces, la idea inicial era que ellos empezaran también a hacer este tipo de contenidos, como les digo, entonces hacemos también un rastreo de esas posibilidades. Hay unos que se sienten mucho más cómodos solamente haciendo podcast, porque no, pues no implica que tengo que estar al frente de una cámara, de pronto tengo algún tic, se me nota mucho el susto que me da, no tengo buen manejo del espacio, de la voz, y entonces puede ser más cómodo el tema de los podcasts, ¿cierto? Entonces, estas son las procariotas y esta es una célula eucariota. Voy a comparar esta con esta. La célula procariota es mucho menos evolucionada en comparación a la eucariota, que es más desarrollada. Un poco este era pues como el objetivo que teníamos, ¿cierto? Entonces, y que tenemos, la idea es generar este tipo de contenidos, estos sí se graban ya con cámara y posteriormente pues se les hace como el tratamiento, lo que sería la postproducción, ¿cierto? Entonces la producción es la grabación del video, ¿cierto? Todos los audios que deben quedar y ya la postproducción es colocarle pues como todos estos elementos gráficos que llevaría. Entonces la idea es apoyar a nuestros docentes con este tipo de contenidos para que ellos también, digamos, tengan, para la posteridad también tengan esos contenidos, porque son, digamos, unos contenidos como 2 más 2 igual a 4, ¿cierto? Todavía no se ha demostrado lo contrario, entonces que ellos puedan tener ese material y no les toque realizar constantemente un nuevo material pues para orientar un mismo tema, ¿cierto? Ahí lo que se puede variar es la estrategia, es el contenido que se va a realizar, es ya un poco más esa construcción y esa producción lo que puede variar. Entonces, un poco ese ha sido el trabajo que se ha realizado con los docentes, ¿cierto? Entonces, un poco como para concluir, ¿cierto? Serían, nosotros con ellos hemos trabajado pues las charlas, las capacitaciones como les mencionaba ahora, ¿cierto? Permitimos pues como que ellos también nos propongan y nos cuenten qué quieren hacer, conocer su experiencia y conocer también la población. Entonces muchas veces ellos también se mueven por lo que sus estudiantes quieren desarrollar y pues esa es como la solicitud que nos llevan. Con ellos pues empezamos a hacer también jornadas académicas, el tema de talleres de trabajo, acompañamiento con ellos, el fortalecimiento pues como en el manejo de las herramientas institucionales, ¿cierto? Y entonces empezar a responder esas preguntas, ¿cierto? El por qué, para qué, cómo lo vamos a hacer, todo eso está enmarcado en los proyectos educativos institucionales, sino que muchas veces como estamos viendo de pronto un lenguaje tan técnico, no lo podemos ubicar ahí, pero en realidad todos los proyectos pedagógicos obligatorios de las instituciones nos están hablando de un cómo y un para qué, ¿cierto? Y toda esa justificación nos está mostrando por qué es muy importante tener este tipo de procesos. Entonces todo se enmarca ahí, es como la interpretación, creería yo, y pues por supuesto ese tema de conocer qué es lo que los estudiantes quieren. Muy rápidamente, es un pequeño recorderis, ¿cierto? Nosotros en este momento estamos, digamos que tenemos unas misiones y unas nuevas competencias que hace más o menos 5 o 6 años que empezaron pues también a surgir, que son las competencias de innovación, tecnología, emprendimiento, ¿cierto? Entonces, todos esos saberes que debemos tener presentes y que debemos dominar, ¿cierto? Entonces, las competencias investigativas y tecnológicas, estas competencias, por ejemplo, ya son de un orden mayor, ¿cierto? Ya hacen parte, pues, de esas competencias de análisis, de indagar, de transformar, de crear, ¿sí? Entonces, hay un autor que es Giovanni Francesco, es un colombo italiano que ha sido parte de la misión de sabios que ha acompañado al Ministerio de Educación Nacional en Colombia y pues él también hace un poco la crítica a estos modelos tradicionales. Él genera un modelo
un modelo que se llama pedagogía transformadora. Entonces él plantea que en los que tenemos ahorita en color rojo es donde estamos ubicados, ¿cierto? La idea o el ideal más bien es que todo esto se vuelva rojito, ¿cierto? Que nosotros podamos articular esos conocimientos. Entonces muchas veces aprendemos las cosas, pero nosotros nos demoramos a veces para saber eso, para qué sirve, ¿cierto? ¿Para qué sirvió ese aprendizaje? Entonces el autoconocimiento, eso también era un tema un poco tabú. Y él plantea es eso, ¿cierto? ¿Qué nos falta también como en esa ruta, ¿cierto? Nos faltan las competencias del ser, la competencia del sentir, esa formación vocacional también, que muchas veces solo nos preguntan cuando estamos en el último año del colegio para ver qué queremos entrar a estudiar a la universidad, pero poco de pronto nos han formado esa vocación, ¿cierto? Entonces ese propósito, conocer. Mientras yo más me conozco, pues más entiendo cuál va siendo mi propósito. Propósito no es lo mismo que la profesión muchas veces, ¿cierto? Si nosotros logramos articular el propósito con nuestra profesión, perdón, pues sería exitoso, pero generalmente no pasa así. Estamos más apegados al deber ser que a lo que queremos ser, ¿cierto? Que a encontrar ese propósito. Muchas veces nos demoramos un montón para encontrarlo, pero lo importante es empezar pues como ese tránsito y reconocer cuáles son esas posibilidades que tenemos.